El sonido de los cascos de los caballos sobre la roca era como el latido de un corazón monstruoso, y Ximena apretó con más fuerza a su hermana pequeña, Ana, contra su pecho. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Cuéntanos desde qué país nos acompañas. Escondidas en una grieta estrecha y asfixiante, con el sol de Sonora cayendo a plomo sobre ellas, aguantaban la respiración, rezando a un Dios que las había abandonado hacía mucho. La voz de Silas, su antiguo patrón y ahora su cazador, llegó hasta ellas cruel y cercana. «Puedes correr, mestiza, pero no te puedes esconder. Cuando te encuentre, desearás haberte muerto en el desierto». Cada palabra era una promesa de un infierno peor que el que ya estaban viviendo, un recordatorio de la jaula de la que habían escapado y a la que él pretendía devolverlas, pero no sin antes cobrar su precio en dolor y humillación. Llevaban 3 días huyendo. Sus pies estaban destrozados, sus ropas eran harapos y el hambre era un animal que roía sus entrañas. Ana temblaba, no de frío, sino de fiebre y de un miedo tan profundo que ya no le quedaban lágrimas para llorar. Ximena sentía el cuerpo frágil de su hermana y sabía que no aguantaría mucho más. El peso de la responsabilidad era una carga física que la encorvaba, más pesada que el sol, más pesada que la sed. El terror a ser capturada era una bilis amarga en su garganta, pero el instinto de proteger a su hermana era una fiera acorralada en su interior, dispuesta a morder, a arañar, a morir si era necesario. Había robado a su propia hermana de las garras de ese hombre, un pecado de amor que Silas consideraba un robo de su propiedad. Cuando el sonido de los caballos finalmente se desvaneció, un silencio casi tan aterrador como el ruido se instaló en el paisaje. Ximena se atrevió a asomar la cabeza. El horizonte estaba vacío, pero su alivio duró solo un instante. Sabía que Silas era un rastreador implacable y que volvería. No podían seguir corriendo. Estaban acabadas. Fue entonces cuando lo vio. En la cima de una meseta lejana, una figura solitaria, inmóvil, recortada contra el cielo carmesí del atardecer. Un guerrero apache. El miedo que sintió fue diferente al que le inspiraba Silas. No era el miedo a la crueldad, sino a lo desconocido. Pero en su desesperación absoluta, esa figura no representaba una nueva amenaza, sino una última y terrible posibilidad, una apuesta final en un juego en el que ya había perdido todo. La vida de Ximena no había comenzado en el desierto, pero siempre había sido una jaula. Huérfanas, desde que una epidemia de viruela arrasó su pequeño pueblo, ella y su hermana Ana fueron recogidas por misioneros y finalmente vendidas como sirvientas por contrato a Silas, un comanchero cuyo puesto comercial era una cicatriz purulenta en la frontera de Nuevo México. El lugar apestaba a whisky barato, a cuero sin curtir y a miedo. Era un cruce de caminos para los hombres más duros y sin ley, un purgatorio donde Silas comerciaba con armas, pieles y a veces con la vida de las personas. Para Ximena y Ana era un infierno de trabajo incesante, desde el amanecer hasta mucho después de la medianoche, fregando suelos, sirviendo a borrachos y soportando el peso de la mano dura de Silas. Ximena aprendió a ser invisible, a moverse como una sombra, a mantener la cabeza gacha. Todo su ser estaba enfocado en un único propósito: proteger a Ana, su hermana pequeña, con sus ojos grandes y su naturaleza frágil. Era una flor delicada en medio de un estercolero. Ximena se aseguraba de que Ana hiciera las tareas del interior, lejos de las miradas lascivas de los clientes de Silas. Se comía el pan más duro para que Ana tuviera el más blando. Recibía los golpes y los insultos que a menudo iban dirigidos a las dos.
absorbiendo la crueldad de su amo para que el veneno no tocara a su hermana. Su propio espíritu se fue endureciendo, convirtiéndose en un caparazón para proteger el tierno corazón de la única persona que le quedaba en el mundo. Silas era más que un amo cruel, era un hombre que disfrutaba del poder. Le gustaba el sonido del miedo en la voz de una mujer, el temblor de una mano que le servía. Ximena era su posesión favorita, no por su belleza, pues él se encargaba de decirle a menudo lo insignificante que era, sino por su espíritu desafiante, esa chispa que se negaba a extinguirse en sus ojos. Quebrarla era su pasatiempo. La humillaba delante de sus hombres, la privaba de comida por la más mínima falta, y a veces, por la noche, el terror de sus visitas a su pequeño catre era una amenaza constante. Ximena aprendió a disociar, a enviar su mente a otro lugar mientras su cuerpo soportaba la tiranía. El verdadero terror comenzó cuando Ana cumplió los 12 años. Dejó de ser una niña invisible y comenzó a florecer. Una transformación que no pasó desapercibida para Silas. Sus miradas hacia la niña se volvieron más largas, más posesivas. Le hacía regalos inapropiados, un trozo de cinta, un dulce, gestos que eran como el acecho de un lobo. Ximena vio el futuro en los ojos de Silas, un futuro que era una repetición de su propio infierno, pero para su hermana, para su Ana, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que no lo permitiría. La fiera que vivía en su interior, la guardiana de su hermana, comenzó a afilar sus garras. La decisión de escapar no fue planeada, fue un acto visceral, una reacción a un punto de quiebre. Una noche, Silas, borracho, entró en la pequeña habitación que compartían las hermanas y agarró a Ana, diciéndole que ya era hora de que empezara a ganarse el pan como una mujer. Ximena, que hasta entonces había soportado todo en silencio, reaccionó. Le rompió una jarra de agua en la cabeza a Silas, un golpe que lo aturdió lo suficiente. No esperó a ver las consecuencias. Agarró a Ana de la mano y corrió hacia la noche, sin provisiones, sin un plan, solo con el terror como combustible. Correr hacia el desierto era un suicidio, pero quedarse era una condena peor que la muerte. Su conocimiento del mundo era limitado y estaba distorsionado por las historias de Silas. Él hablaba de los soldados mexicanos como corruptos y de los colonos americanos como débiles, pero su mayor desprecio lo reservaba para los apaches. Los llamaba fantasmas, criaturas inhumanas que mataban por placer y cuya crueldad no tenía límites. Decía que preferiría enfrentarse a un pelotón de rurales que a un solo guerrero apache en su territorio. Este miedo inculcado era profundo en el corazón de Ximena. Para ella, los apaches no eran personas, eran el fin, la encarnación de la muerte violenta que acechaba en el desierto. Mientras huían, las historias de Silas resonaban en su cabeza. Cada sombra parecía un guerrero, cada sonido del viento un grito de guerra. Prefería morir de sed, ser devorada por los coyotes, cualquier cosa antes que caer en manos de los monstruos de sus pesadillas. Su única esperanza era llegar a algún pueblo lejano, a alguna misión, aunque sabía que Silas probablemente habría ofrecido una recompensa por ellas, describiéndolas como ladronas fugitivas. Estaban atrapadas entre el diablo que conocían y el demonio que solo podían imaginar, y ambos mundos querían destruirlas. El desierto, sin embargo, les enseñó una lección diferente. Era un enemigo imparcial, no juzgaba, simplemente era. Su inmensidad y su silencio comenzaron a purgar parte del ruido y la suciedad del puesto comercial de Silas. A pesar del sufrimiento, hubo momentos de una belleza extraña y terrible.
Un amanecer que pintaba el cielo de colores imposibles, la visión de un águila volando en círculos, la resistencia de una pequeña flor creciendo en la grieta de una roca. Estas pequeñas epifanías no les daban esperanza, pero sí una sensación de perspectiva. Su sufrimiento tan grande para ellas era diminuto en la inmensidad de esa tierra. La enfermedad de Ana fue lo que la empujó al límite de su desesperación. La fiebre, producto del agotamiento y la falta de agua, la estaba consumiendo. Jimena intentó usar los pocos conocimientos de hierbas que había aprendido de otras sirvientas, pero no fue suficiente. Ver a su hermana debilitarse, llamándola en sus delirios, fue la tortura final. Se dio cuenta de que su orgullo y su miedo a los apaches no importaban. La vida de Ana era lo único que quedaba. Si tenía que vender su alma al diablo para salvarla, lo haría. Y en ese momento, el diablo que más temía no era un apache, era el recuerdo de la mano de Silas sobre su hermana. Por eso, cuando vio al guerrero solitario en la meseta, algo en ella cambió. El miedo seguía allí, paralizante, pero debajo del miedo había una nueva y fría calculadora. Había agotado todas las opciones. El mundo de los hombres civilizados la había esclavizado, abusado y ahora la cazaba. Quizás, solo quizás, el mundo de los salvajes podría ofrecer algo diferente. No esperaba amabilidad ni compasión. Esperaba, en el mejor de los casos, una forma diferente de servidumbre, una en la que, a cambio de su trabajo, de su cuerpo, de su vida, pudiera conseguir una sola cosa: la protección de su hermana. La Ximena que se preparaba para acercarse a ese guerrero ya no era la misma que había huido del puesto de Silas. La sirvienta asustada había muerto en el desierto. La que quedaba era una superviviente dispuesta a hacer un pacto con la misma muerte, si era necesario. Su vida ya no le pertenecía, se la había entregado a Ana en el momento en que decidió huir. Ahora iba a ofrecer esa vida sin valor al único ser que podría tener el poder de enfrentarse a un hombre como Silas. Iba a ofrecerse como esclava, el único bien que le quedaba por vender. Su sufrimiento no era solo la huida, era el peso acumulado de una vida de servidumbre y abuso. Era el dolor de ver la inocencia de su hermana amenazada, la desesperación de no tener a nadie en el mundo. La injusticia no fue solo ser casada por Silas, sino haber nacido en un mundo que la consideraba una mercancía. Este dolor, esta desesperación absoluta, era lo que llevaba en sus ojos cuando finalmente se decidió a moverse, a caminar hacia la figura solitaria, preparando las palabras que esperaba que compraran la vida de su hermana al precio de la suya. Con Ana en sus brazos, un peso febril y casi inerte, Ximena comenzó la lenta y agónica caminata hacia la meseta. Cada paso era una batalla contra el agotamiento y el miedo. El guerrero apache no se movió, simplemente la observó, una estatua de bronce y cuero bajo el sol poniente. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos la seguían, evaluando su extraña procesión de miseria. Ximena no sabía si estaba caminando hacia su salvación o hacia una forma diferente de ejecución. Solo sabía que quedarse quieta era una muerte segura para Ana. El silencio del desierto era total, roto solo por su propia respiración irregular y el débil gemido de su hermana. Finalmente, a solo unos metros de él, sus piernas cedieron y se derrumbó de rodillas en la tierra seca, sin soltar a Ana. Levantó la vista hacia él. El hombre era alto, con el pelo largo atado con una tira de piel de serpiente. Tenía cicatrices en los brazos y una en la mejilla que hablaba de batallas pasadas, pero fue su mirada lo que la cautivó. No había crueldad en sus ojos, ni lujuria, solo un vacío inmenso, una quietud que parecía la de un lago congelado. Era la mirada de un hombre que había visto el fin del mundo y había sobrevivido, pero había dejado su alma atrás. Ximena
En su desesperación, vio ese vacío no como una amenaza, sino como un lienzo en blanco sobre el que podía pintar su súplica. Tomó una bocanada de aire polvoriento, preparándose para ofrecer la única moneda que le quedaba. «Nos persiguen», comenzó, su voz un graznido ronco. «Un hombre nos encontrará y nos hará daño. A mí no me importa, pero a ella, mi hermana, las palabras enferma». salían a trompicones, una confesión desarticulada de su terror. Se inclinó hacia adelante en un gesto de sumisión total, casi postrándose. «Por favor», susurró, «haré lo que sea. Conozco el trabajo duro, sé obedecer. Trabajaré para ti el resto de mi vida. Seré tu esclava. Si nos proteges, si la proteges a ella». La oferta quedó flotando en el aire inmóvil del desierto, un eco de su propia alma rota, la culminación de una vida en la que le habían enseñado que su único valor residía en su capacidad de servir. Kenai, que así se llamaba el guerrero, la escuchó sin mover un solo músculo. Su rostro permaneció impasible. Jimena esperó el veredicto, esperaba que se riera, que la ignorara, o peor, que aceptara su oferta con una sonrisa cruel. Pero lo que sucedió la dejó sin aliento. El lago congelado en los ojos del hombre se resquebrajó. Una sola lágrima lenta y pesada se deslizó por la cicatriz de su mejilla, luego otra. El guerrero, el fantasma del desierto, el hombre que parecía hecho de piedra, estaba llorando. No eran sollozos, sino un llanto silencioso y profundo, como si una presa interna, construida durante años de dolor, acabara de reventar. Se llevó una mano al pecho, como si sintiera un dolor físico. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Cuando finalmente habló, su voz era grave y estaba rota por una emoción que parecía arrancada de las profundidades de la tierra. «Tu dolor», dijo, su mirada fija en Jimena, pero viendo algo más allá, un fantasma de su propio pasado. «Tu dolor ha despertado algo que estaba muerto en mi alma». No era una respuesta a su oferta, era una revelación, una confesión. La visión de su sufrimiento, de su sacrificio abyecto, había actuado como un rayo, golpeando el núcleo muerto de su propio espíritu y encontrando una chispa de vida. Él se arrodilló frente a ella, un gesto que invirtió por completo la dinámica de poder. Con una delicadeza que Jimena no creía posible, tomó a la pequeña Ana de sus brazos. La sostuvo con la ternura de un padre, sintiendo la fiebre de la niña contra su propia piel. «Nadie te hará daño», dijo. Y esta vez las palabras no eran para sí mismo, eran una promesa para ella. «Nadie volverá a tocaros». Miró a Jimena, y la mujer que vio ya no era una esclava potencial, sino un espejo de su propia pérdida. Un eco de un amor protector que él creía haber enterrado para siempre junto a su propia familia. Jimena lo observaba, confundida y abrumada. El mundo se había puesto del revés. Había venido a ofrecerse como esclava a un salvaje, y en su lugar había encontrado a un hombre que lloraba por su dolor. La reacción de él fue tan inesperada, tan profundamente humana, que desarmó todas sus defensas. Por primera vez en días, sintió algo más que miedo y desesperación. Sintió una extraña y frágil conexión con ese hombre, un vínculo nacido no de la necesidad, sino del reconocimiento mutuo de dos almas marcadas por el sufrimiento. «¿Quién eres?», susurró ella, la pregunta naciendo de una genuina necesidad de entender. Él la miró, sus ojos aún húmedos. «Soy Kenai, y soy un hombre que olvidó cómo sentir». Se puso de pie, con Ana todavía en sus brazos. La niña, en su delirio, se acurrucó contra el pecho del guerrero, buscando el calor. Kenai le tendió la otra mano a Jimena para ayudarla a levantarse. «No serás esclava de nadie», dijo con una finalidad que no admitía réplica. «Tu lucha ha terminado. Ahora
Mi lucha comienza. Ximena tomó su mano. Era fuerte y callosa, la mano de un guerrero, pero su agarre era gentil. Se puso de pie, sintiendo cómo sus piernas temblaban de debilidad y de la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No entendía qué significaban las palabras de Kenai, no entendía su reacción, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola. Con su hermana a salvo en los brazos del hombre y la mano de él sosteniendo la suya, comenzó a caminar a su lado, adentrándose más en el territorio apache, dejando atrás el desierto de su desesperación y entrando en un nuevo paisaje de incertidumbre, pero uno que por primera vez contenía la promesa de protección. Kenai no los llevó a una ranchería bulliciosa, sino a su propio exilio autoimpuesto. Su hogar era una cueva profunda y resguardada en lo alto de un cañón, un refugio solitario cuyo único habitante, hasta ahora, había sido el fantasma de su dolor. El lugar estaba ordenado, casi monástico, con pieles para dormir, algunas vasijas y las armas de un guerrero colgadas en la pared de roca. La prioridad inmediata fue Ana. Kenai, con una pericia que sorprendió a Ximena, preparó una infusión de hierbas para bajar la fiebre y limpió las llagas de los pies de la niña con un ungüento de aloe. Ximena observaba cada movimiento, su gratitud luchando una feroz batalla contra el miedo instintivo que aún sentía. Veía la delicadeza con la que él trataba a su hermana y esa ternura era el antídoto más poderoso contra el veneno del recuerdo de Silas. Cuando la fiebre de Ana finalmente cedió, un nuevo tipo de silencio se instaló en la cueva. No era el silencio tenso del desierto, sino uno expectante, lleno de preguntas sin formular. Kenai les proveía de comida, conejo asado, raíces comestibles y agua fresca de un manantial cercano. No le pedía nada a Ximena, simplemente compartía lo que tenía. Esta generosidad sin condiciones era tan ajena a la experiencia de Ximena que la desarmaba. No sabía cómo actuar. Había ofrecido su cuerpo y su vida como pago, y en su lugar estaba recibiendo un cuidado silencioso y respetuoso. Se sentía como una invitada en un mundo cuyas reglas no comprendía, observando al hombre que se movía con la gracia de un depredador, pero que actuaba con la gentileza de un santo, incapaz de soportar la pasividad, de aceptar caridad sin devolver nada a cambio. Ximena comenzó a trabajar. Mientras Kenai estaba fuera, cazando o explorando, ella ponía orden en la cueva. Remendaba sus mocasines gastados con puntadas finas, limpiaba las vasijas, y cuando él traía la caza, ella la preparaba, cocinándola sobre el fuego con las pocas especias que conocía. No era la obediencia de una esclava, sino la contribución de una igual, una forma de reclamar su dignidad y de decir gracias, en el único idioma que conocía, el del trabajo. Kenai nunca decía nada, pero al volver notaba los cambios y un casi imperceptible asentimiento de cabeza era todo el reconocimiento que ella necesitaba. Estaban construyendo un hogar sin darse cuenta. Un día, mientras Kenai afilaba su cuchillo, Ana, ya recuperada y con la curiosidad infantil a flor de piel, exploraba los rincones de la cueva. Detrás de una pila de pieles, encontró un pequeño objeto de madera tallada, un caballo, tosco pero hecho con amor. Se lo llevó a Kenai. «¿Quién te dio este caballo?», le preguntó con inocencia. Kenai se quedó paralizado, el cuchillo inmóvil en su mano. Miró el juguete como si fuera un fantasma. La pregunta de la niña había abierto una puerta que él había mantenido cerrada con cerrojo durante años. Una profunda tristeza veló su mirada y por segunda vez Ximena vio la vulnerabilidad detrás de la máscara del guerrero. Con la voz ahogada comenzó a contar su historia. Habló de su esposa, Estrella de la Mañana, y de su hija, Pequeña Pluma, que tenía la misma edad que Ana.
Le contó cómo su campamento fue atacado no por soldados, sino por comancheros, hombres como Silas, que buscaban no solo caballos, sino también mujeres y niños para venderlos. Él estaba de caza. Cuando volvió, solo encontró cenizas y silencio. Buscó durante meses, pero nunca las encontró. El caballo de madera era el último regalo que le había hecho a su hija. Mi alma murió con ellas, concluyó, su voz apenas un susurro, hasta que tu dolor me recordó que la mía no era la única herida en el mundo. Esa confesión fue la llave que abrió el corazón de Jimena. El llanto de Kenai en el desierto ya no era un misterio. Su bondad no era aleatoria. Al protegerlas, él estaba protegiendo a los fantasmas de su propia familia. Estaba intentando darle a Ana y a Jimena el final que su esposa y su hija nunca tuvieron. Su dolor compartido se convirtió en un puente indestructible entre ellos. Ya no eran una mestiza fugitiva y un guerrero apache. Eran dos supervivientes, dos almas unidas por la cicatriz de una pérdida irreparable. Jimena se acercó y en un gesto instintivo puso su mano sobre el brazo de él, una silenciosa declaración de que ya no estaba solo en su duelo. A partir de ese día, la dinámica cambió. La gratitud de Jimena se transformó en una profunda empatía. El cuidado de Kenai se volvió más personal. Comenzaron a hablar más, no solo de sus pasados, sino de sus presentes. Él le enseñó los secretos del cañón, los lugares donde crecían las mejores hierbas, cómo leer las huellas de los animales. Ella le contó historias de su propia madre, de la vida en su pueblo antes de Silas. Se estaban mostrando sus heridas y al hacerlo estaban permitiendo que el aire fresco de la confianza comenzara a sanarlas. Kenai empezó a enseñarle a defenderse. No siempre estaré aquí, le dijo. Una mujer debe saber cómo proteger a sus crías. Le enseñó a usar el cuchillo no solo para cortar carne, sino para la lucha. Le mostró cómo usar el terreno a su favor, cómo moverse en silencio, cómo pensar como un cazador y no como una presa. Estas lecciones eran un regalo de autonomía, una forma de devolverle el poder que Silas le había arrebatado. Con cada lección, Jimena sentía cómo el miedo que la había paralizado durante años se transformaba en fuerza. Ana, por su parte, se convirtió en la luz de la cueva. Su risa infantil llenaba el espacio que antes solo había conocido el eco del dolor de Kenai. Lo seguía a todas partes, haciéndole preguntas incesantes, obligándolo a salir de su caparazón de silencio. Para Kenai, la presencia de la niña era a la vez un doloroso recuerdo y una dulce medicina. Veía en ella a su pequeña pluma, y cuidarla era una forma de honrar la memoria de su hija. Se convirtió en la figura paterna que Ana nunca tuvo, un protector feroz y un maestro paciente. Jimena observaba la relación entre Kenai y Ana, y su corazón se llenaba de una emoción que no se atrevía a nombrar. Ver a su hermana segura y feliz era todo lo que siempre había deseado. El respeto y la gratitud que sentía por Kenai comenzaron a profundizarse, a adquirir un matiz más cálido. Admiraba su fuerza, su honor, su gentileza oculta. Él, a su vez, veía en ella no a la esclava que se había ofrecido, sino a una mujer de una resistencia increíble, una leona que había luchado contra el mundo por su hermana. Estaban sanando juntos, encontrando en su pequeña y extraña familia una razón para seguir viviendo. Una noche, sentados junto al fuego, Jimena remendaba una de las túnicas de Kenai. «¿Por qué vives solo?», le preguntó en voz baja. «¿Por qué no estás con tu gente?». Kenai miró las llamas. «Después de que las perdí», respondió, «la risa de los otros niños, la visión de las familias, era como sal en mi herida. Me exilié para no tener que recordar lo que había perdido». Hizo una pausa y luego la miró directamente. «Pero tú y la niña, vuestra presencia no duele, es diferente.
Es como si el agua fresca llenara un pozo que ha estado seco demasiado tiempo. Esa confesión fue la más íntima que habían compartido. Kenai estaba admitiendo que ellas se habían convertido en su cura. Y Ximena se dio cuenta de que él también era la suya. Su protección le había permitido dejar de correr y su respeto le estaba devolviendo la dignidad que creía perdida para siempre. La relación entre ellos, nacida de la desesperación y el dolor, se estaba transformando en algo más, algo basado en la admiración mutua y en una creciente y peligrosa ternura. Pero la sombra de Silas seguía siendo una amenaza latente. Kenai salía a explorar con más frecuencia, buscando rastros, manteniéndose alerta. Sabía que un hombre como Silas no se rendiría fácilmente. Su obsesión por Ximena, su propiedad robada, lo impulsaría a seguir buscando. Kenai no solo les había dado un refugio, había heredado su batalla. La paz que habían encontrado era frágil, un interludio antes de la tormenta final que ambos sabían que tendría que llegar. Ximena, sin embargo, ya no era la misma mujer que había huido aterrorizada. Ahora sabía cómo usar un cuchillo, conocía el terreno y, lo más importante, tenía a alguien por quien luchar que no fuera solo su hermana. Tenía a Kenai. La idea de que Silas pudiera hacerle daño a ese hombre que las había salvado, que había llorado por su dolor, encendió en ella una furia fría y protectora. Ya no era una víctima que huía, era una mujer dispuesta a luchar por su nuevo hogar y por la extraña y rota familia que habían construido juntos en el corazón del desierto. La paz era una ilusión, un breve respiro en una guerra que no había terminado. Las patrullas de Kenai confirmaron sus peores temores. Silas estaba cerca y no estaba solo. Había contratado a 2 rastreadores apaches renegados, hombres expulsados de sus propias tribus por traición, que conocían el territorio tan bien como él. La soledad de su cueva, que antes era un santuario, ahora era una trampa mortal. Kenai se enfrentó a una elección imposible. Podía llevar a Ximena y a Ana a su antigua ranchería, enfrentándose a los fantasmas de su pasado y al posible rechazo de su gente hacia las forasteras. O podía enfrentarse a Silas y sus hombres él solo, una batalla que, a pesar de su destreza, sabía que probablemente no podría ganar. El tiempo para decidir se estaba acabando. Silas, guiado por los rastreadores, encontró el cañón. Pero en lugar de un asalto frontal a la cueva, un plan que habría sido un suicidio táctico, optó por una estrategia más cruel, más acorde a su naturaleza. Esperaron al anochecer y, con la ayuda del viento, prendieron fuego a los matorrales secos en la base del cañón. El fuego se extendió con una rapidez aterradora, una serpiente de llamas anaranjadas que trepaba por las paredes de roca, devorando todo a su paso. El humo, espeso y negro, comenzó a llenar la cueva, asfixiándolos. Su hogar, el refugio que habían construido, se estaba convirtiendo en un horno. No tenían otra opción que salir al descubierto, directamente a la boca del lobo. Forzados a salir por el humo y el calor, tropezaron hacia el exterior, solo para encontrarse con la visión de Silas y sus hombres esperándolos en la entrada del cañón, bloqueando la única salida. La sonrisa de Silas era la de un demonio que disfruta de su obra. «Te dije que te encontraría, pequeña zorra», siseó, sus ojos fijos en Ximena. «Veo que te has buscado una nueva mascota». Su mirada se deslizó hacia Kenai con desprecio. «No te preocupes, indio. No malgastaré una bala en ti hasta que me haya divertido un poco con lo que es mío». El aire se llenó de sus insultos, un intento de despojarlos de su humanidad antes de destruirlos. «A ella y a la niña, atadlas», ordenó a 2 de sus hombres. «Al indio, matadlo lentamente». Los mercenarios avanzaron, sus rostros iluminados por las llamas danzantes del cañón. Kenai,
empujó a Jimena y a Ana detrás de él, desenvainando su cuchillo. Su cuerpo estaba tenso, listo para una última y desesperada batalla. Sabía que moriría, pero estaba decidido a llevarse a tantos como pudiera consigo. Era un final honorable para un guerrero. Sus ojos se encontraron con los de Jimena por un instante, una despedida silenciosa, una disculpa por no haber podido protegerlas hasta el final. El dolor en el alma de Kenai, que había comenzado a sanar, se preparaba para morir de nuevo. Pero la Ximena que estaba detrás de él ya no era la sirvienta temblorosa que había conocido. Los meses de entrenamiento, la dignidad recuperada y el amor feroz por su extraña familia habían forjado en ella un nuevo acero. Mientras los hombres de Silas se acercaban a Kenai, ella no gritó ni se escondió. Con una velocidad que nació del puro instinto protector, agarró una rama ardiendo del fuego cercano. Con un grito que era a la vez de guerra y de dolor, se lanzó no contra los hombres, sino contra sus caballos, que estaban atados cerca. Clavó la antorcha en el flanco del caballo de Silas, que relinchó de dolor y pánico, rompiendo sus ataduras y creando un caos inmediato. La distracción fue todo lo que Kenai necesitó. En el instante en que los hombres se volvieron para controlar a los caballos enloquecidos, él se movió. No era una lucha desesperada, era una danza mortal. Su cuchillo encontró la garganta del primer mercenario y usó el cuerpo del hombre moribundo como escudo contra un disparo del segundo. El cañón, antes silencioso, se llenó con el sonido de la lucha, los gritos de los hombres y el rugido del fuego. Silas, derribado por su propio caballo, gritaba órdenes que nadie escuchaba. La balanza de la batalla, que parecía tan inclinada, se había equilibrado por un solo acto de coraje inesperado. Jimena no se detuvo. Agarró a Ana y la escondió detrás de una roca antes de tomar un cuchillo de uno de los hombres caídos. No era una guerrera, pero el amor la había convertido en una. Se movía por los bordes de la pelea, una sombra protectora, creando pequeñas aberturas para Kenai, lanzando piedras, gritando para confundir al enemigo. Estaban luchando juntos, no como un guerrero protegiendo a una víctima, sino como una pareja, como una manada de lobos defendiendo su guarida. Kenai, al verla luchar, sintió una oleada de fuerza, de admiración. El alma que ella había despertado en él ahora ardía con la misma llama que la de ella. Finalmente, solo quedaron ellos y Silas. El comanchero, con un brazo roto, se había arrastrado hasta su rifle. Apuntó no a Kenai, sino a Jimena. «Si no eres mía, no serás de nadie», gruñó, su rostro contorsionado por el odio. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, el cuchillo de Kenai voló por el aire, preciso y letal, clavándose en el hombro que sostenía el arma. El rifle cayó. Kenai se abalanzó sobre él, y el enfrentamiento final no fue entre un comanchero y un apache, sino entre el hombre que representaba todo el dolor de Jimena y el hombre que se había convertido en su redención. El clímax de sus vidas se decidiría en ese cañón en llamas. Kenai se irguió sobre Silas, quien se arrastraba en el polvo, patético y derrotado. La justicia exigía la muerte. El espíritu de su esposa y de su hija, las cicatrices en el alma de Ximena, todo clamaba por la sangre de ese hombre. Silas, viendo la muerte en los ojos del apache, comenzó a suplicar, ofreciendo un oro que no tenía. Kenai levantó su cuchillo, la luz del fuego danzando en la hoja. Pero entonces miró a Jimena, que lo observaba con Ana, aferrada a su pierna. Vio en sus ojos no un deseo de venganza, sino el anhelo de paz. Bajó el cuchillo. En lugar de matarlo, le rompió la otra pierna con una patada precisa y brutal. «La muerte es un regalo demasiado rápido para ti», dijo Kenai. «Vivirás, lisiado y sin poder,
para que cada día recuerdes que fuiste derrotado por una mujer a la que llamaste esclava. Lo dejaron allí, un monstruo quebrado para que los buitres o los rurales lo encontraran. Cuando el fuego del cañón se extinguió, dejando solo cenizas y el olor a humo, su antiguo hogar había desaparecido. Pero en medio de la destrucción, algo nuevo había nacido. Kenai se acercó a Ximena, tomó sus manos, que aún sostenían el cuchillo, y las bajó con suavidad. «Se acabó», dijo, «estás a salvo». Ella lo miró y por primera vez no vio a un protector ni a un amo potencial, sino a un igual, a su compañero. «Mi exilio ha terminado», continuó él. «Me has devuelto mi alma, Islan. Ahora déjame devolverte un hogar. Mi gente es tu gente. Mi casa, si me aceptas, es tu casa». La propuesta ya no era sobre protección, sino sobre un futuro compartido. No era una oferta a una fugitiva, sino a la mujer que había luchado a su lado. El viaje a la ranchería de Kenai fue un regreso triunfal. Cuando llegó con una mujer y una niña mestizas, hubo sorpresa, pero él silenció los murmullos con su historia. No habló de cómo las había salvado, sino de cómo ellas lo habían salvado a él. Contó cómo el dolor de Ximena había despertado su espíritu y cómo su coraje en la batalla había luchado junto al suyo. La presentó no como una sirvienta a la que había protegido, sino como una guerrera por derecho propio, la mujer del corazón de fuego. La tribu, que había llorado a Kenai como a un muerto en vida, lo recibió de nuevo con alegría y aceptaron a su nueva familia como un regalo de los espíritus, una señal de que el tiempo del duelo había terminado. Un año después, bajo el vasto cielo de Arizona, la vida ha encontrado un nuevo ritmo. Kenai, ya no un exiliado, es un líder respetado, su sabiduría ahora atemperada por una compasión reencontrada. Ximena se mueve entre las mujeres de la tribu no como una extraña, sino como una de ellas. Su risa se mezcla con las suyas. Es su compañera, su igual, la otra mitad de su alma sanada. Juntos crían a Ana, quien ahora tiene dos padres que la adoran. La imagen final es la de los tres sentados frente a su wickiup al atardecer. Kenai talla un nuevo caballo de madera para Ana, mientras Ximena le enseña a la niña a tejer una cinta con los colores del crepúsculo. La mujer que se ofreció como esclava encontró un reino. El hombre que había muerto por dentro volvió a nacer para amar.